En el centro de la Ciudad de México, donde la piedra colonial se encuentra con el ritmo inquieto de la vida moderna, se alza un edificio que miles de personas pasan cada día, rara vez conscientes de la tragedia enterrada bajo sus pulidos azulejos. Los turistas levantan sus teléfonos para capturar su reluciente fachada azul, admirando la delicada geometría del Talavera de Puebla que envuelve la estructura como una piel ornamentada. Los locales pasan de largo camino al metro, echándole un vistazo con la familiaridad silenciosa reservada para los monumentos que parecen eternos. Esta es la Casa de los Azulejos, una obra maestra del siglo XVIII. Sus muros brillan bajo el sol como la superficie de un océano en calma, cada azulejo reflejando un fragmento de la larga historia de la ciudad. Es hermosa, refinada y digna, un vestigio de un mundo diferente. Pero bajo esa elegancia se esconde una historia que está lejos de ser serena. Porque esta casa no es simplemente un edificio. Es una lápida. Una lápida para una dinastía tan rica, tan segura de su permanencia, que su colapso conmocionó a toda una colonia. Una familia cuya fortuna era tan vasta que la gente susurraba que podría durar hasta el fin de los tiempos. Una familia cuya influencia se extendía desde los mercados de Veracruz hasta las Cortes Reales de Madrid. Y, sin embargo, hoy no queda nada de ellos. No hay haciendas, no hay minas de plata, no hay propiedades, no hay descendientes vivos de la rama noble. Solo esta casa. Un monumento a una advertencia que la historia ha tratado una y otra vez de enseñarnos. Cuanto mayor la fortuna, más catastrófico el derrumbe. Pero para comprender esa caída, debemos viajar a principios de 1700, a una Ciudad de México que era el orgullo del Imperio Español, el centro urbano más rico de América, solo superado por Lima. Un lugar donde las fortunas se ganaban y perdían no a lo largo de generaciones, sino a veces en un solo año. Un lugar donde la lealtad a la corona podía elevar a una familia a la nobleza, y un solo rumor podía destruirla. La historia de los condes de Orizaba comienza aquí, en una ciudad de grandeza y peligro. Una ciudad iluminada por la plata y sombreada por la corrupción. Una ciudad donde la ambición florecía, y donde un hombre, Fernando José de Vivero y Echari, heredaría una fortuna tan inmensa que parecía mítica, solo para perderla de maneras que nadie podría haber imaginado. La Casa de los Azulejos lo presenció todo. Sus balcones observaron el triunfo, la decadencia, los secretos, y finalmente, el caos. Sus pasillos escucharon susurros que más tarde se convertirían en confesiones. Sus ventanas reflejaron celebraciones que ocultaban la desesperación. Su fundación tembló bajo el peso de deudas que nadie fuera de la familia entendía, hasta que fue demasiado tarde. Hoy, la casa permanece en silencio, como si se negara a hablar de la familia que sobrevivió. Sin embargo, cada azulejo, cada piedra tallada, cada sombra bajo sus arcos aún guarda un fragmento de su historia. Una historia de arrogancia, adicción, traición y colapso. Y así, despejemos la reluciente fachada azul y entremos en el mundo de la familia Vivero, un mundo donde la riqueza creó ilusiones, las ilusiones ocultaron el peligro, y el peligro se convirtió en destino. Este es el comienzo del auge y la ruina de los condes de Orizaba. Una dinastía que creyó ser eterna. Y una casa que les demostró lo contrario. Mucho antes de que la Casa de los Azulejos brillara con su azul, antes de que el nombre Orizaba tuviera peso noble, y antes de que Fernando José de Vivero y Echari heredara una fortuna que podía rivalizar con ciudades, existía simplemente una familia, ambiciosa, determinada y dispuesta a arriesgarlo todo de maneras muy distintas a las que algún día los conducirían a su ruina. Su historia comenzó a finales del siglo XVI, cuando el Imperio Español extendía sus banderas por continentes, absorbiendo nuevas tierras, nuevos pueblos y riquezas inimaginables. La Nueva España, lo que hoy es México, era el corazón económico palpitante de ese imperio. La plata era su sangre vital, y quienes controlaban la plata no solo se enriquecían, moldeaban la historia. La familia Vivero comprendió esto desde temprano. Las primeras semillas de la fortuna. Los primeros Vivero conocidos llegaron a la Nueva España con medios modestos pero con una ambición descomunal. No eran conquistadores, ni grandes militares, ni propietarios de antiguas haciendas españolas. Eran oportunistas, astutos, sagaces y plenamente conscientes de que, en una tierra rebosante de recursos,
El futuro no pertenecía a quienes heredaban riqueza, sino a quienes la construían. Comenzaron como comerciantes, moviendo mercancías entre Veracruz y la Ciudad de México, una ruta ardua y lucrativa, plagada de tormentas, bandidos e intrigas políticas. Pero mientras otros usaban el comercio como un medio de vida, los Vivero lo usaban como una escalera. Reinvertían cada moneda, expandiéndose a textiles, azúcar y ganado. Con cada generación, su influencia se profundizaba. A principios del siglo XVII, ya no eran solo comerciantes, eran prestamistas, terratenientes, administradores y socios silenciosos en las cadenas productivas que mantenían viva a la colonia. Matrimonios estratégicos, poder a través de los linajes. En una sociedad definida por la ascendencia, los Vivero utilizaron el matrimonio como un arma más poderosa que cualquier espada. Unían a sus hijas con hombres que poseían títulos nobles pero carecían de liquidez, y casaban a sus hijos con herederas cuyas familias se ahogaban en tierras pero morían de hambre por dinero. Cada unión traía una nueva hacienda, una nueva oportunidad, un nuevo vínculo con la élite ibérica. Y cada unión elevaba aún más a la familia. Poco a poco, los Viveros se transformaron de un astuto clan mercantil en una poderosa dinastía terrateniente. Favor real y el título de Orizaba. Pero su verdadero ascenso llegó cuando la corona española los notó. A mediados del siglo XVII, los Vivero manejaban discretamente préstamos a funcionarios, financiaban pequeñas campañas militares y apoyaban operaciones coloniales que la corona prefería no financiar directamente. A cambio, recibían concesiones, exenciones fiscales, permisos comerciales y, finalmente, el premio máximo, la nobleza. A través de una alianza matrimonial, una gran inyección de capital y un momento oportuno en que la corona necesitaba fondos para las guerras en Europa, la familia compró su entrada a la aristocracia. En 1681, el título de conde de Orizaba les fue otorgado. A partir de ese momento, todo cambió. La creación de una dinastía. Con el título llegó la legitimidad, y con la legitimidad, el privilegio. La familia se expandió agresivamente. Haciendas productoras de azúcar, ganado, trigo y cochinilla. Minas de plata en Zacatecas y Guanajuato. Contratos de transporte en Veracruz. Derechos de comercio de cacao en Tabasco. Propiedades urbanas en Ciudad de México, Puebla y Orizaba. Donde otros veían riesgo, los Vivero veían oportunidad. La colonia era una vasta máquina movida por la riqueza, y ellos se posicionaron en el centro de cada engranaje. Para 1700, su red se extendía desde la costa del Golfo hasta las tierras altas. Su nombre aparecía en archivos notariales, manifiestos comerciales, títulos de propiedad y documentos judiciales. Su influencia no era solo económica, era política. Una familia conocida, pero aún no famosa. Incluso entonces, antes de su cenit, se hablaba de los Vivero con una mezcla de admiración y sospecha. Eran ricos, pero la riqueza por sí sola era común en la Nueva España. Eran poderosos, pero el poder atraía envidia. Ascendían rápidamente, pero los ascensos veloces siempre generaban ansiedad en quienes subían más lentamente. Aún así, nadie podía negar lo que habían logrado. En una colonia donde las fortunas se construían a menudo sobre conquistas o herencias, los Vivero crearon la suya con cálculo y precisión. No eran antigua nobleza, pero eran algo cada vez más importante, indispensables. Su relación con la corona se profundizó. Sus haciendas se expandieron. Sus ganancias de plata crecieron. A principios del siglo XVIII, la familia había asegurado un lugar entre los 5 hogares más ricos de toda la Nueva España. Y cuando nació Fernando José de Vivero y Echari, heredó no solo riqueza material, sino el legado de generaciones que habían esculpido su imperio desde la ambición. Era el cuarto conde de Orizaba, un título que representaba más de un siglo de creciente poder. Nadie podría haber adivinado que bajo su vigilancia, todo desaparecería. Pero esa parte de la historia vendrá después. Por ahora, los Vivero estaban en ascenso, respetados, envidiados y temidos. Una dinastía en su apogeo, con su caída aún muy lejana en el horizonte. O eso parecía. Cuando Fernando José de Vivero y Echari heredó el título de cuarto conde de Orizaba en el año 1720, el acontecimiento se comentaba en la Ciudad de México con una mezcla de admiración y asombro.
La gente susurraba su nombre en las calles, no porque lo conocieran personalmente, sino por la inimaginable fortuna que ahora controlaba. Tenía apenas 28 años, apuesto, impecablemente vestido, educado en las tradiciones de la corte española, y, de la noche a la mañana, se convirtió en uno de los individuos más ricos de todo el hemisferio. No solo en la Nueva España, sino en todas las Américas. El imperio que heredó era tan vasto, tan intrincadamente tejido, que parecía menos una hacienda familiar y más un pequeño reino. Una fortuna construida durante un siglo. Para cuando el título pasó a manos de Fernando José, la dinastía Vivero había alcanzado su cenit. Durante 4 generaciones se habían expandido, invertido, consolidado y maniobrado a través de las arterias económicas de la colonia. Lo que Fernando recibió de sus antecesores fue la culminación de 100 años de ambición estratégica. Los historiadores estiman su riqueza personal en más de 8 millones de pesos, una cifra asombrosa bajo cualquier medida. Para ponerlo en perspectiva, un trabajador en la Nueva España ganaba alrededor de 50 pesos al año. Un comerciante de clase media podía ganar entre 300 y 500 pesos anuales. Una pequeña hacienda podía comprarse por 2,000-5,000 pesos. Pero Fernando José. Sus activos podían financiar un ejército. Su crédito podía rescatar un banco colonial en quiebra. Su riqueza podía financiar expediciones reales, reconstruir pueblos destruidos por inundaciones o sostener la administración del virrey durante años. No era simplemente rico. Era una fuerza financiera de la naturaleza. La extensión de su imperio. Las propiedades de Fernando se extendían por la Nueva España como una red de influencia. 47 haciendas y ranchos. Abarcando Veracruz, Puebla, Orizaba, Tlaxcala y el Valle de México. Estas haciendas producían azúcar, ganado y mulas, trigo, tinte de cochinilla, madera, liquors, cuero catito, y una infinidad de productos agrícolas. Cada hacienda era un mundo propio, empleando a cientos de trabajadores, jornaleros, artesanos, herreros, cocineros, mayordomos y administradores. Minas de plata en Zacatecas y Guanajuato. La joya de la corona de la fortuna Vivero. Estas minas no eran operaciones pequeñas, generaban más de 300,000 pesos de beneficio neto cada año, una cantidad tan grande que incluso la Real Hacienda la tenía en cuenta. Comercio de cacao. Los Vivero controlaban casi de manera monopolística los envíos de cacao desde Tabasco y Veracruz. Propiedades urbanas. Poseían manzanas enteras en Ciudad de México, almacenes, casas de renta, establos y edificios comerciales. Derechos de transporte y envío. Financiaban flotas de carga que viajaban entre Veracruz y España, y tenían privilegios que les permitían evadir ciertos impuestos reservados para comerciantes menores. Influencia política. El padre de Fernando, el anterior conde de Orizaba, había cultivado estrechas relaciones con magistrados coloniales e incluso con el virrey. Estas conexiones pasaron a Fernando como parte de su herencia. Esto no era simplemente una fortuna. Era una máquina, y Fernando José ahora estaba sentado en su panel de control. Un joven aristócrata en el escenario. Fernando José era un hombre perfectamente adecuado para la alta sociedad. Las descripciones contemporáneas, tomadas de cartas, diarios e informes de la corte, lo describen como elocuente, educado tanto en la Ciudad de México como en el extranjero, carismático, de modales sumamente refinados, y profundamente consciente de su privilegio. Creció rodeado de tutores que le enseñaron francés, latín, contabilidad, teología, esgrima y política imperial. Sabía bailar, montar a caballo, negociar, impresionar, lo más importante, mostrar riqueza sin parecer ostentoso. Cuando se convirtió en conde, asumió naturalmente el papel de patrón aristocrático. Cenas, funciones de caridad, reuniones con comerciantes, visitas al palacio del virrey, dominaba todas esas actividades. Pero había un aspecto de su nueva vida que lo colocaba instantáneamente por encima de casi todos los demás. La Casa de los Azulejos. El hogar familiar que heredó ya era legendario. Pero bajo la mano de Fernando se convirtió en algo más, un palacio del exceso, un símbolo del auge de la dinastía Vivero. Los visitantes describían entrar en la mansión como adentrarse en otro mundo.
Pisos de mármol de Carrara pulidos a la perfección. Tapices flamencos que brillaban con color. Candelabros bohemios colgando con cristales. Muebles europeos importados a un costo extraordinario. Porcelana china traída por los galeones de Manila. Pinturas que se rumoreaba incluían obras de Murillo y Zurbarán. Casi 300 sirvientes operaban la casa. Chef français préparaban banqueté. Músicos tocaban durante las cenas. Sastres, jardineros, nodrizas, conductores, cuidadores de caballos y asistentes personales llenaban cada rincón. Desde sus balcones, Fernando observaba la ciudad como si fuera su dominio. La casa no era simplemente una residencia. Era una declaración. Una proclamación de éxito tan evidente que incluso la élite de la Ciudad de México murmuraba sobre ella. Exhibiciones públicas de riqueza. Don Fernando se convirtió en un fenómeno dentro de la alta sociedad. Sus fiestas eran legendarias. En una famosa celebración, mandó construir una fuente temporal en el patio, y la llenó de vino tinto español en lugar de agua, ofreciéndolo libremente a sus invitados durante toda la noche. ¿El costo de ese solo evento? Alrededor de 15,000 pesos, suficiente para alimentar a una familia promedio durante 3 siglos. Para algunos, era un ícono de elegancia y generosidad. Para otros, un símbolo del exceso. Para muchos, un hombre nacido bajo la estrella más brillante imaginable. El momento antes de la tormenta. En 1720, el mundo miraba a Fernando José de Vivero y Echari y veía a un futuro líder de la aristocracia de la Nueva España, un hombre destinado a fortalecer la dinastía, expandir su alcance y transmitir su fortuna a la siguiente generación. Pero bajo la superficie pulida de su imperio, ya comenzaban a formarse grietas. Grietas que nadie todavía notaba. Grietas que pronto se ensancharían hasta convertirse en abismos. Grietas que devorarían todo, cada hacienda, cada mina, cada moneda, cada privilegio. Don Fernando se encontraba en la cima de su poder. Aún no podía ver que su caída ya había comenzado. Si uno observaba a don Fernando José de Vivero y Echari desde la distancia, sus abrigos bordados, su autoridad serena, la etiqueta refinada de un hombre nacido en el privilegio, nada en su porte delataba la verdad. Sus manos no temblaban. Su voz nunca vacilaba. Sus libros de cuentas, los que decidía mostrar, eran impecables. Pero detrás de la fachada de nobleza, el conde de Orizaba albergaba un hambre, un fuego privado que ninguna hacienda, ningún título, ninguna mina de plata podía extinguir. Fernando era adicto al juego. Comenzó de manera lo suficientemente inocente, o al menos de un modo tolerado por la sociedad. El atractivo del juego. En los salones de la Ciudad de México, el juego no se consideraba vicio, era entretenimiento. Era elegancia. Era una forma para que la élite demostrara inteligencia, intuición y el tipo de audacia que se esperaba de los nobles. El joven Fernando entró en estas salas mucho antes de heredar el título de conde. Los candelabros ardían con cera importada de Cádiz, las cartas estaban prensadas en Madrid, y el oro sobre las mesas brillaba bajo las manos de hombres que controlaban distritos enteros de la Nueva España. Al principio, Fernando jugaba para pertenecer. Luego jugaba para ganar. Y poco después, jugaba porque no podía detenerse. Juegos de habilidad y juegos de muerte. A principios del siglo XVIII, juegos de cartas como primero, hombre, revés, y vintetum, antecesor del blackjack, eran los favoritos de los nobles. Mesas de dados, círculos de apuestas y partidas secretas de altas apuestas llenaban las noches de los hombres más ricos de la Ciudad de México. Pero Fernando prefería los salones oscuros, los de puertas cerradas, donde las fortunas se ganaban o se perdían entre el encendido y apagado de una sola vela. Aquí, las apuestas no siempre eran monedas. Se apostaban títulos de tierra. Carruages. Ganado. Esclavos. Cosechas enteras de haciendas aún sin plantar. Para los nobles, tales riesgos eran un placer. Para Fernando, se convirtieron en sustento. A ombre crescent. El juego le hacía algo. Agudizaba sus sentidos, despejaba su mente y creaba una emoción que nunca había experimentado administrando haciendas o recibiendo dignatarios. En las mesas no estaba atado por la tradición ni la expectativa, era libre. Pero la libertad tiene un precio. A medida que ganaba reputación por su habilidad, y a veces por su astucia,
Los hombres adinerados lo buscaban específicamente. Algunos querían aprender de él. Otros buscaban venganza tras perder ante él. Y unos pocos, susurrados en los rincones, querían usarlo. Para la década de 1730, las apuestas de Fernando habían alcanzado cifras astronómicas. Las pérdidas se cubrían mediante préstamos temporales tomados discretamente. Las victorias se exhibían como si se hubieran obtenido honorable y legítimamente. Y cada vez que se marchaba con los bolsillos vacíos, se convencía de que era temporal. Creía que la suerte siempre regresaba. Creía que la habilidad siempre prevalecía. Y creía, fatalmente, que la fortuna de su familia era demasiado vasta para ser realmente tocada. Los habitáculos secretos de la Casa de los Azulejos. Incluso después de haber remodelado la Casa de los Azulejos en su famosa obra de azulejos azules, Fernando mantenía cámaras ocultas donde el juego podía continuar lejos de ojos curiosos. Detrás de los salones, tras la gran escalera, había una suite de habitaciones con cortinas de terciopelo, mesas de juego importadas y licores lo suficientemente fuertes como para nublar la conciencia. Aquí solo se invitaba a la élite. Sacerdotes disfrazados. Jueces en busca de emoción. Comerciantes hambrientos de cercanía al poder. Oficiales militares apostando sus salarios antes de ganarlos. Fernando presidía estas reuniones como un rey. Pero había noches, cada vez más frecuentes, en que jugaba no como anfitrión, sino como participante desesperado. Los más cercanos a él fueron los primeros en notar las señales, deudas inexplicables, ventas repentinas de propiedades que jamás deberían venderse, decisiones erráticas respecto a inquilinos y suministros. La vida doble de un conde. De día, Fernando se mostraba como todo un noble. Revisando mapas de haciendas. Aprobando envíos de azúcar y cochinilla. Negociando con comerciantes y funcionarios de la iglesia. Manteniendo relaciones con España. Pero de noche, desaparecía. Carruajes con ventanas tintadas lo llevaban a lugares cuyos domicilios solo se conocían por susurros. Regresaba al amanecer, exhausto, a menudo en silencio, en ocasiones furioso. Los sirvientes sabían que era mejor no preguntar. Los familiares evitaban confrontaciones. Los socios simplemente asumían que estaba ocupado. La verdad era mucho más peligrosa. Cuando la suerte cambió. La maldición de todo jugador es la creencia de que una partida más cambiará todo. Y para Fernando, esa creencia se convirtió en profecía, pero no de la manera que esperaba. Comenzaron a faltar fondos en las cuentas. Desaparecían cargamentos enteros de plata. Se renegociaban contratos bajo circunstancias sospechosas. Los trabajadores de las haciendas notaban escasez de herramientas, semillas e incluso alimentos. Pero la señal más clara llegó cuando Fernando comenzó a hacer lo impensable. Usó las haciendas como garantía. En oficinas notariales discretas, escritas a la luz de las velas, hipotecaba parcelas de tierra por dinero rápido. A veces ganaba lo suficiente para recomprarlas. Otras veces, no. Y los prestamistas con los que trataba no eran caballeros de España. Algunos eran poderosos comerciantes de Veracruz. Otros, prestamistas ligados a redes criminales. Algunos, funcionarios españoles que esperaban que nobles como Fernando tropezaran. El conde de Orizaba había entrado en un mundo donde perder significaba más que vergüenza, significaba peligro. El comienzo del colapso. A principios de la década de 1740, la reputación de Fernando en las mesas de juego se había transformado. Ya no era admirado. Ya no era temido. Era cazado. Lo seguían. Los rumores crecían. Los acreedores se multiplicaban. Y la familia, una vez dinastía de influencia, comenzaba a sentir los temblores. Sin embargo, Fernando se negaba a detenerse. La adicción había consumido su autocontrol, devorado su juicio y vaciado la disciplina que alguna vez había definido su linaje. Detrás de los magníficos azulejos, detrás del título noble, detrás de la grandeza heredada, solo quedaba un hombre controlado por el lanzamiento de los dados y el giro de las cartas. Y este vicio desmedido fue la chispa que encendería la destrucción de un imperio construido durante más de un siglo. Si la adicción al juego de don Fernando era el veneno que debilitaba lentamente la casa de Vivero, entonces Rodríguez da Silva era la mordida venenosa que entregaba el golpe mortal. Llegó a la Nueva España como un susurro llevado por el viento,
nadie sabía exactamente de dónde, pero todos los que más tarde cruzaron su camino coincidían en una cosa. No apareció simplemente. Descendió en la Ciudad de México como un presagio. Un hombre sin pasado. A principios de la década de 1740, un hombre que se hacía llamar Francisco Rodríguez da Silva comenzó a aparecer en círculos de la élite. Ropa elegante hecha a medida en Lisboa. Un acento portugués que sugería educación aristocrática. Un porte simultáneamente humilde y seguro. Y un talento para presentarse exactamente como los demás querían que fuera. No existían registros oficiales de su linaje en la Nueva España. No cartas familiares. No haciendas. No herencias. Y, sin embargo, hablaba con fluidez de cortes europeas, recitaba historias de salones madrileños y mencionaba familias nobles de Portugal con tal detalle que incluso quienes nacieron en la nobleza tenían dificultades para verificar o refutar sus afirmaciones. Era un fantasma envuelto en seda. Una reputación construida de la noche a la mañana. En pocos meses, Rodríguez da Silva pasó de ser un extranjero misterioso a una figura celebrada. Sabía cómo encantar a clérigos, impresionar a burócratas y halagar a comerciantes adinerados. Recitaba poesía con la confianza de quien ha actuado ante reinas y citaba filosofía como alguien criado entre eruditos. Pero su verdadero genio residía en otra parte. Entendía a los hombres. Podía leer la inseguridad en un movimiento de mano, la ambición en el apretón de la mandíbula y el deseo, de poder, riqueza o mujeres, en el más breve destello de la mirada. Ajustaba sus palabras como un sastre corta la tela, creando exactamente lo que alguien necesitaba escuchar. Y entre todos los hombres de la Ciudad de México, había uno que necesitaba escucharlo más que nadie. El encuentro fatídico. Era inevitable que Rodríguez cruzara su camino con el conde de Orizaba. Para entonces, las pérdidas de Fernando en los juegos ya eran conocidas, silenciosa y discretamente, pero conocidas. Si uno escuchaba atentamente en los rincones oscuros de la ciudad, se oían murmullos. La suerte del conde está cambiando. Las haciendas vivero ya no son lo que eran. Debe más de lo que un noble debería. Los depredadores olfateaban sangre. Y Rodríguez da Silva era, ante todo, un depredador. Su primer encuentro ocurrió en un salón de juego privado, uno de los escondites que Fernando frecuentaba. Rodríguez entró en la sala como si fuera por accidente, ofreciendo disculpas corteses en un español impecable. Sus ojos recorrieron las mesas, calculadores, pacientes, evaluando quién de aquellos hombres tenía mayor valor. Cuando vio a Fernando, se detuvo. Solo un instante, nada más, pero suficiente para ser notado. Y luego sonrió. No cálidamente. No con entusiasmo. Sino con conocimiento. El objetivo perfecto. Para Rodríguez, Fernando era una obra maestra de oportunidad. Un título nobiliario con siglos de prestigio. Extenses propriedades. Una reputación en decadencia, pero aún no destruida. Desesperación oculta tras el orgullo. Un hombre convencido de que la salvación vendría de la suerte. Rodríguez se presentó con humildad, hablando como si fuera un honor conocer a un hombre de tal linaje. Elogió el legado de la Casa de Vivero, admiró la reputación de Fernando como estratega en las mesas de juego e insinuó sutilmente que él mismo era solo un viajero con medios limitados y un profundo respeto por las tradiciones de la Nueva España. Era un acto. Una actuación. Un comienzo impecable. Fernando, encantado por el reconocimiento e intrigado por el ingenio del extranjero, le ofreció un lugar en su mesa. Comienza la estafa. Durante las semanas siguientes, Rodríguez se incrustó en el mundo de Fernando con precisión quirúrgica. Fingió perder dinero ante Fernando, halagando su ego. Ofreció pequeños préstamos al principio, sin intereses, amistosos, solo entre caballeros. Compartió historias de oportunidades de inversión europeas. Plantó la idea de que las fortunas podían restaurarse rápidamente con los socios adecuados. Habló de caravanas desde Brasil, barcos desde Lisboa, mercados secretos en Madeira. Cada mentira estaba envuelta con suficiente verdad para resultar irresistible. Fernando, adicto al riesgo y convencido de que el universo le debía un golpe de suerte, comenzó a escuchar. Y mientras escuchaba, Rodríguez apretaba la soga. Construyendo confianza, capa por capa. Rodríguez se hizo útil.
Ayudó a Fernando a negociar pequeñas deudas. Lo presentó a nuevos prestamistas con términos más razonables. Introdujo a jugadores adinerados en los salones de juego de Fernando. Se presentó como un hombre que no quería nada, excepto amistad. Pero tras bambalinas, recopilaba información. Listas de haciendas. Cantidades de ganado. Rendimientos anuales de azúcar y trigo. Que minas eran rentables. Que miembros de la familia eran más fáciles de influenciar. Y lo más importante, ¿qué arriesgaría Fernando en un momento de desesperación? El conde creía haber encontrado un aliado. En realidad, había dado la bienvenida a un ladrón en su corazón. El anzuelo, un trato demasiado bueno para rechazar. Entonces llegó la propuesta. Rodríguez se acercó a Fernando con una oportunidad rara, una empresa conjunta que involucraba una flota comercial portuguesa, supuestamente llegando a Veracruz, cargada de productos exóticos que garantizaban retornos extraordinarios. Los números parecían perfectos. El momento, preciso. Los márgenes de ganancia, indiscutibles. Todo lo que Fernando necesitaba hacer era cubrir el costo inicial, que Rodríguez insistía él mismo no podía afrontar. Era el truco más antiguo del mundo. Y aún así, el conde cayó. Prometió tierras. Prometió ganado. Incluso prometió partes de sus propiedades urbanas. Cada firma hundía más a la familia Vivero en la trampa. La máscara se desliza. Solo cuando las deudas se acumularon fuera de control, Fernando comenzó a sospechar. Los pagos desaparecían. Los barcos no llegaban. Los comerciantes negaban su participación. Los documentos resultaban falsificados. Los testigos desaparecían. ¿Y Rodríguez? Se mantenía calmado, comprensivo, sin sorpresa. Era un maestro del engaño, pero no de la lealtad. Había obtenido lo que necesitaba. La desaparición de un fantasma. Una madrugada, silenciosa, sin viento, común y corriente, Rodríguez da Silva desapareció de la Ciudad de México. Su habitación en la pensión estaba vacía. Sus deudas, impagas. Sus pertenencias, desaparecidas. No dejó dirección, explicación ni rastro. Solo destrucción. Las haciendas de la familia Vivero quedaron atrapadas en deudas imposibles de pagar. Los acreedores rondaban como buitres. Los funcionarios judiciales preparaban confiscaciones. Los enemigos de la familia, antiguos y nuevos, olían la oportunidad. Y en el centro de todo, se encontraba don Fernando, traicionado, humillado y hundido en culpa. El estafador se había ido. Pero el daño permanecía. Era el comienzo del fin. La destrucción de la dinastía Vivero no ocurrió en una sola noche, ni por un golpe dramático del destino. Llegó en oleadas, cada una más grande, más oscura y más imposible de ignorar. Pero el evento que más tarde sería conocido como la Gran Estafa fue la marea que rompió todo. Fue el momento en que Fernando José de Vivero y Echari, cuarto conde de Orizaba, heredero de una de las fortunas más antiguas de la Nueva España, se dio cuenta de que no solo había sido engañado, sino que todo su mundo ya se le había escapado de las manos. El fraude revelado. Todo comenzó con una carta. Una simple consulta de un comerciante en Veracruz, preguntando por un envío de mercancías supuestamente financiadas por el conde. La carta era formal, cortés, pero redactada de manera extraña, casi como si el remitente sospechara que algo estaba mal, pero temiera decirlo directamente. Fernando, ya ahogado en preocupaciones, envió un mensajero a Veracruz. La respuesta llegó rápidamente. No habían llegado barcos portugueses. Nos esperaban caravanas desde Brasil. Ningún acuerdo comercial coincidía con los registros que él poseía. Los documentos que Fernando creía auténticos, contratos firmados, permisos sellados, cartas de tránsito, se desmoronaron bajo el escrutinio como pergaminos mojados. Los sellos estaban falsificados. Las firmas copiadas. Los acuerdos inventados. Rodríguez da Silva no solo lo había engañado. Había orquestado una ilusión financiera a gran escala, una obra maestra de engaño que burló no solo al conde, sino también a notarios, prestamistas, comerciantes e incluso funcionarios en la Ciudad de México. Era un fraude de magnitud rara vez vista en la colonia. Una deuda impagable. Una vez descubierto el fraude,
comenzaron a caer los dominós. Los acreedores llegaron a la Casa de los Azulejos en una procesión interminable. Prestamistas exigiendo reembolso. Comerciantes buscando compensación. Notarios presentando documentos que Fernando había firmado de buena fe. Burócratas con decretos amenazando confiscaciones. Algunos llegaban con autoridad legal. Algunos, con escoltas armadas. Y algunos no venían por dinero, sino por venganza. Las deudas de Fernando, al sumarlas, excedían no solo sus activos líquidos, sino el valor de cada hacienda, cada mina y cada propiedad urbana que la familia poseía. Los números eran catastróficos. Por primera vez en más de un siglo, el nombre vivero ya no significaba seguridad. Significaba responsabilidad. La reacción familiar. La reacción dentro de la casa de Vivero fue una tormenta de incredulidad, ira y negación. Los parientes mayores se negaban a aceptar que un estafador extranjero pudiera derribar una dinastía que había sobrevivido guerras, rebeliones, epidemias e intrigas políticas. Otros acusaron directamente a Fernando. De negligencia. De orgullo. De adicción. De traicionar la responsabilidad que se le había confiado. Algunos intentaron rescatar fragmentos del patrimonio, negociando con acreedores, vendiendo propiedades menores, liquidando ganado, despidiendo sirvientes. Pero era como intentar detener una inundación con las manos desnudas. Intervención de los tribunales. A mediados de la década de 1740, la situación había escalado más allá de las deudas privadas. Los tribunales coloniales intervinieron. Las haciendas vivero fueron puestas bajo revisión legal. Inspectores examinaron los libros de cuentas de la familia. Jueces cuestionaron la legitimidad de cada transacción. Funcionarios viajaron a las haciendas para realizar avalúos. Y a medida que lo hacían, el alcance del fraude se volvió innegable. Las haciendas estaban sobreaprovechadas. Los derechos mineros se encontraban enredados en reclamos contradictorios. Los títulos de tierra se habían hipotecado varias veces. Algunos contratos estaban tan cuidadosamente falsificados que los notarios se negaban a creer que el propio Fernando no hubiera participado en su creación. Los rumores se propagaron por la Ciudad de México como un incendio. El conde ha caído. La Casa de los Azulejos está en bancarrota. Los vivero han terminado. Y con cada rumor, los acreedores se volvían más audaces. Comienzan las confiscaciones. La primera propiedad incautada fue una pequeña hacienda cerca de Puebla. Era más simbólica que valiosa. Una advertencia de la corona de que incluso los nobles no estaban por encima de la ley. Luego vino la incautación de una plantación de cochinilla en Oaxaca. Después, la congelación de los alquileres urbanos. Y el control parcial de las minas de la familia transferido a fideicomisarios del gobierno. Cada semana desaparecía algo más del dominio vivero. Se imprimieron carteles de subasta. Se vendieron carruajes y caballos. Se parcelaron tierras para licitantes que alguna vez se habían arrodillado ante el conde en banquetes. Y a través de todo, Fernando observaba, impotente, mientras su herencia era despojada pedazo por pedazo. Las consecuencias sociales. La sociedad de la Ciudad de México se volvió fría. Donde antes llegaban invitaciones a diario, de gobernadores, obispos, familias influyentes, ahora el silencio llenaba los pasillos de la Casa de los Azulejos. Las mujeres cambiaban de acera al pasar a Fernando en público. Los hombres que antes brindaban con vino importado ahora murmuraban insultos a sus espaldas. Los jóvenes nobles se deleitaban contando cómo un conde había sido llevado a la ruina por sus propios vicios. Los vivero, antes pilares de la élite colonial, se convirtieron en una advertencia. Violencia en las sombras. No todas las consecuencias fueron legales. Algunos de los hombres a los que Fernando ahora debía no eran prestamistas pacientes. Algunos eran criminales que operaban bajo la protección de funcionarios corruptos. Algunos eran comerciantes poderosos que habían perdido fortunas debido a los documentos falsificados por Rodríguez. Enviaron mensajes. Amenazas talladas en las puertas de los inquilinos. Animales sacrificados como advertencia. Sirvientes golpeados para forzar confesiones sobre donde escondía el conde sus bienes. Fernando aumentó la seguridad, pero la sensación de peligro nunca desapareció. Cada noche, antorchas parpadeaban cerca de los portones. Cada mañana,
Nuevos símbolos eran pintados en los azulejos, marcas de desprecio, marcas de advertencia. La quiebra del conde. Para cuando los tribunales emitieron los fallos finales, Fernando ya no era el hombre que había sido. Su cabello comenzaba a encanecer. Su voz había perdido el tono autoritario. Su postura, antes impecable, se encorvaba. Dejó de asistir por completo a funciones sociales. Pasaba horas solo, mirando mapas de haciendas que ya no le pertenecían. Estaba atormentado por la magnitud de su fracaso. Como noble, como administrador del legado familiar. Y como hombre responsable del sustento de cientos. La culpa lo consumía más que cualquier acreedor. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que Rodríguez da Silva no había robado solo dinero. Había robado un siglo de legado. El golpe final, la Casa de los Azulejos. La tragedia de la gran estafa alcanzó su punto máximo con la pérdida más simbólica de todas. Los acreedores buscaron reclamar la Casa de los Azulejos. El hogar construido con ambición, decorado con lujos europeos, joya de la dinastía Vivero, ahora estaba en riesgo de ser tomado, vendido o reutilizado. El conde había perdido minas, tierras, ingresos. Pero perder la Casa de los Azulejos significaba perder la identidad misma de la familia. Era el momento en que la ruina dejó de ser solo financiera. Y se volvió histórica. La gran estafa no solo había dañado a los Vivero. Los había destruido. A finales de la década de 1740, la Casa de Vivero ya no era simplemente una familia poderosa enfrentando dificultades financieras. Las repercusiones de la gran estafa se habían extendido, derrumbando el imperio de riqueza e influencia que los Vivero habían construido meticulosamente durante más de un siglo. Lo que alguna vez fue un símbolo de poder y prestigio se había convertido en un caso de estudio sobre el fracaso sistémico, con alcance en colonias y continentes. Repercusiones internacionales. El imperio Vivero no estaba confinado a la Nueva España. A través de redes comerciales que abarcaban Veracruz, La Habana, Lisboa e incluso hasta Río de Janeiro, la familia ejercía influencia sobre mercancías, créditos y favores políticos. Cuando se descubrieron las falsificaciones de Rodríguez da Silva, se desencadenó una reacción en cadena. Los comerciantes en Lisboa descubrieron que las letras de cambio emitidas a nombre del conde no tenían valor. Los envíos de plata y cochinilla destinados a Europa fueron incautados, desviados o jamás existieron. Los banqueros coloniales se encontraron con pagarés respaldados por nada. La noticia se propagó rápidamente: el conde de Orizaba estaba en bancarrota. Sus activos fueron congelados, sus propiedades hipotecadas varias veces y su reputación destruida. Los prestamistas internacionales se mostraron cautelosos al comerciar con cualquier familia noble de Nueva España, temiendo desastres similares. Rodríguez da Silva, mucho tiempo fuera de la ciudad, había logrado infectar la economía transatlántica con su engaño. La bancarrota de los Vivero dejó de ser un asunto local, se convirtió en noticia mundial. El colapso de la red familiar. Dentro de la familia, el colapso fue total. Cada rama de los Vivero, antes financieramente interdependiente, se encontró en ruina. Las haciendas de Oaxaca, ricas en producción de cochinilla, fueron incautadas por las autoridades coloniales y vendidas en subasta pública. Las minas de Guanajuato, fuente de enorme riqueza en plata, fueron transferidas a los acreedores bajo supervisión judicial. Las propiedades urbanas, incluyendo casas de alquiler y almacenes en Ciudad de México y Veracruz, fueron liquidadas. Incluso las dotes y legados previamente intactos fueron incautados o invalidados. La red familiar Vivero, que había sido una fuente de fortaleza, se convirtió en una serie de individuos desconectados y luchando por sobrevivir ante el colapso financiero sistémico. El impacto social. La bancarrota provocó ondas de choque en la sociedad colonial. Los Vivero habían sido un referente de prestigio, organizando fiestas grandiosas, encargando obras de arte y ocupando cargos de influencia en el gobierno local y regional. Ahora se convirtieron en una advertencia. Los nobles susurraban sobre su mala administración. Los comerciantes dudaban si otras casas aristocráticas eran realmente solventes. Sirvientes e inquilinos, antes dependientes de la generosidad Vivero, enfrentaban incertidumbre e inestabilidad. Incluso el clero,
que históricamente dependía del patrocinio noble para obras de caridad y construcción de iglesias, vio disminuidas o desviadas sus contribuciones a los acreedores. Intervención del gobierno. La corona, alarmada por la agitación financiera, intervino de manera decisiva. Auditorías reales, inspectores de España llegaron para evaluar el alcance total de las deudas, contratos y haciendas mal administradas. Fideicomiso, propiedades clave fueron colocadas bajo supervisión de fideicomisarios designados para evitar nuevas apropiaciones indebidas. Precedentes legales. El caso de bancarrota de los viveros se convirtió en un hito en la legislación colonial, definiendo cómo manejar deudas y confiscaciones de propiedades de la nobleza. Estas medidas, aunque estabilizaron la economía, humillaron públicamente a la familia. Ya no eran autónomos, su destino estaba ahora en manos de funcionarios gubernamentales. Consecuencias personales para Fernando José de Vivero. Para Fernando, la bancarrota fue más que ruina financiera, fue un colapso existencial. Ya no podía mantener al personal doméstico. Las haciendas que recorría desde la infancia le eran ahora inaccesibles. Sus ingresos restantes apenas cubrían necesidades personales. Cada día era un recordatorio de su fracaso. Incluso aliados familiares comenzaron a distanciarse, sin querer asociarse con una casa arruinada y deshonrada. El orgullo de Fernando, antes inquebrantable, estaba hecho añicos. Sus apariciones públicas se volvieron raras y, cuando se aventuraba en sociedad, los susurros lo seguían como sombras. Las repercusiones culturales. Los Vivero habían sido mecenas del arte, la arquitectura y el conocimiento. Su bancarrota significó: obras de arte encargadas quedaron incompletas o fueron reclamadas por acreedores. Bibliotecas fueron subastadas para cubrir deudas, dispersando manuscritos raros por Europa y América. El patrocinio a académicos, músicos y artesanos cesó. En efecto, el colapso del Imperio Vivero alteró el desarrollo cultural en Ciudad de México y regiones cercanas. Lo que había sido un centro de sofisticación y gusto se convirtió en un ejemplo contundente de lo rápido que podían desaparecer la riqueza y la influencia. El legado de la bancarrota. Al final de la década, la Casa de Vivero ya no existía en su forma original. Aunque algunos miembros conservaban títulos menores o pequeñas tierras, el vasto imperio de comercio, riqueza e influencia había desaparecido. La historia de los Vivero se convirtió en una lección grabada en la memoria colonial. La nobleza sin prudencia podía caer. La fortuna, incluso acumulada durante generaciones, era frágil. El engaño, como la estafa de Rodríguez da Silva, podía deshacer siglos de acumulación cuidadosa. La bancarrota global del Imperio Vivero no solo significó la pérdida de dinero. Redefinió las jerarquías sociales, interrumpió el comercio internacional y dejó una marca en las instituciones culturales. Fernando José de Vivero, el antaño orgulloso conde de Orizaba, permaneció como testigo del imperio que había heredado, y lo vio desmoronarse en la historia. Con el imperio financiero de los Vivero hecho añicos, la siguiente etapa de su declive fue íntima, personal y simbólica. La Casa de los Azulejos, su extensa residencia en Ciudad de México, había sido durante mucho tiempo algo más que un hogar, era la manifestación de su poder, gusto y legado. Sus azulejos pintados con intrincados diseños, sus grandes patios y muebles importados habían sido admirados en toda la Nueva España, representando el prestigio e influencia de los Vivero. Ahora se convertiría en el escenario donde se desarrollaría la humillación final de la familia. Los primeros signos de decadencia. Incluso antes de que se finalizaran los procesos de bancarrota, la Casa de los Azulejos mostraba signos de abandono. Los sirvientes, impagos durante meses, abandonaban sus puestos. Los patios, antes meticulosamente barridos y adornados con fuentes, se llenaban de maleza. Tejas agrietadas dejaban pasar la lluvia durante las tormentas, la fachada, otrora resplandeciente, comenzó a desvanecerse y a derrumbarse. Los vecinos susurraban sobre la desdicha del antaño orgulloso conde, señalando las contraventanas sin pintar y las rejas oxidadas. La Casa de los Azulejos, símbolo de siglos de prosperidad, ahora simbolizaba fracaso y decadencia. La subasta y la pérdida de pertenencias. En 1752, la corona ordenó la venta de la Casa de los Azulejos para satisfacer a los acreedores. El proceso fue público y humillante. Muebles, tapices y pinturas,
algunos encargados a renombrados artistas europeos, fueron vendidos en lotes al mejor postor. Manuscritos raros de la biblioteca familiar fueron subastados, desapareciendo en colecciones privadas o instituciones europeas. Reliquias personales, apreciadas por generaciones de vivero, se dispersaron por mercados de Ciudad de México, Veracruz y más allá. Fernando José de Vivero observaba impotente cómo su hogar ancestral era despojado pieza por pieza. Cada objeto subastado representaba no solo la pérdida material, sino también la desaparición de la memoria familiar. El simbolismo de los azulejos. Los propios azulejos se convirtieron en una metáfora de la fragilidad familiar. Agrietados, faltantes o robados, representaban un legado roto. Los viajeros que antes admiraban los coloridos mosaicos ahora hablaban de la caída de la Casa de los Azulejos, una historia de advertencia susurrada en cafés y plazas. La misma arquitectura que simbolizaba la ingeniosidad y sofisticación de los Vivero reflejaba ahora la reputación destrozada de la familia. Incluso los cronistas de la ciudad tomaron nota, escribiendo que la decadencia de la Casa de los Azulejos era emblemática de cómo la riqueza sin prudencia y virtud podía desmoronarse, dejando solo fragmentos de la antigua grandeza. Impacto personal y emocional. La caída de la Casa de los Azulejos devastó a Fernando y a los miembros restantes de su familia. Vagaba por corredores vacíos, recordando reuniones festivas y nobles invitados que llenaban los salones. Los retratos familiares, que habían documentado generaciones de Vivero, fueron vendidos o destruidos, borrando siglos de identidad. Los miembros restantes, antes seguros y confiados en sociedad, vivían ahora en relativo anonimato, luchando por mantener la dignidad en medio del escarnio público. La lucha emocional de Fernando se vio agravada por el aislamiento. Antiguos aliados y amigos, temiendo asociarse con el escándalo y la deuda, evitaban a los Vivero, dejándolos enfrentar su caída en soledad. Consecuencias culturales y sociales. La Casa de los Azulejos había sido un centro cultural, albergando músicos que tocaban para la élite, eruditos que debatían sobre política, literatura y filosofía, artistas encargados de obras que ahora se habían perdido en la historia. Su colapso interrumpió este microcosmos de vida intelectual y artística. Músicos perdieron mecenas y algunos abandonaron Ciudad de México por completo. Artistas y artesanos quedaron sin pago, abandonando proyectos o la ciudad. La Casa de los Azulejos, antes faro de cultura, se convirtió en un vacío donde la creatividad y la sofisticación habían prosperado. La sociedad colonial, siempre atenta a los símbolos, interpretó la ruina como una lección moral y una advertencia social, no importa cuán grandiosa sea la casa o el nombre familiar, la corrupción, la mala gestión y el engaño pueden derrumbarlo todo. Una casa encantada por la memoria. Incluso después de la venta, Fernando no pudo desprenderse de la Casa de los Azulejos. Visitaba en secreto sus patios vacíos, recordando la risa de sirvientes y niños resonando por los pasillos. Cenas a la luz de las velas donde se sellaban alianzas políticas. Tardes tranquilas en el jardín soleado, donde alguna vez se habían hecho planes para expandir el imperio. Estos recuerdos eran recordatorios dolorosos de que la riqueza, el poder y el legado son frágiles, y que la dimensión humana de la familia, amor, lealtad, orgullo, puede sobrevivir incluso cuando la riqueza material desaparece. El legado final. La caída de la Casa de los Azulejos marcó el fin definitivo de la presencia física del Imperio Vivero en Ciudad de México. Aunque el nombre de la familia persistió, el centro simbólico y cultural de su legado había desaparecido. La memoria pública recordó a los Vivero como una familia que alcanzó la cima del poder solo para ser destruida por el vicio, el fraude y la mala gestión. La Casa de los Azulejos, antes vibrante y viva, se convirtió en un símbolo de decadencia, tanto material como moral. Para Fernando José de Vivero, la lección fue profunda: una casa de azulejos podía derrumbarse, pero la historia humana, triunfos, fracasos y recuerdos, permanece. Habían pasado años desde que el Imperio Vivero se desmoronó. Las calles de la Ciudad de México ya no susurraban el nombre de la familia con asombro, en cambio, llevaba un eco suave de memoria y enseñanza. Lo que permanecía era menos tangible que la riqueza o la propiedad, la historia misma, preservada en los corazones, documentos y la memoria cultural. La memoria como legado.
Fernando José de Vivero, ya un anciano, recorría los senderos de su hogar de infancia, imaginando los ecos de risas, diplomacia y ambición que alguna vez llenaron la casa de los azulejos. Comprendió. La pérdida material es finita, pero la memoria puede perdurar indefinidamente. Las historias de triunfo, error y fragilidad humana llevan un peso moral mucho mayor que el oro o los títulos. La narrativa de los Viveros se había convertido en un espejo para la sociedad, reflejando los peligros del orgullo, el vicio y la ambición desmedida, pero también la resiliencia del espíritu humano. Comenzó a escribir cartas y memorias, no para recuperar riqueza u honor, sino para preservar las lecciones para futuras generaciones, esperando que los descendientes aprendieran tanto de los triunfos como de los fracasos. Los nuevos caminos de la familia. Los Vivero dispersos trazaron cursos diversos. Algunos descendientes se convirtieron en comerciantes, académicos o artesanos, aplicando las lecciones de prudencia aprendidas del declive familiar. Otros, inspirados por relatos de influencia pasada, ingresaron a la política o al servicio público, buscando equilibrar ambición con ética. En tierras lejanas, ramas de la familia reconstruyeron modestos patrimonios, llevando el nombre familiar con una mezcla de orgullo y humildad. Aunque la grandeza del imperio había desaparecido, su influencia perduró a través de la adaptación, la educación y la memoria social. Resonancia cultural. El legado de los Vivero también permeó las artes, la literatura y la imaginación colectiva. Obras de teatro, novelas y crónicas contaron la historia de la Casa de los Azulejos, la herencia de Fernando José y la dramática caída. La historia se convirtió en un símbolo de aspiración humana, arrogancia y redención, estudiada en escuelas y referenciada por escritores e historiadores. Incluso en forma material, el arte y los tesoros dispersos durante las subastas continuaron inspirando apreciación estética y curiosidad académica en todo el mundo. A través de la cultura, la influencia de la familia sobrevivió a la riqueza física, dejando una huella imborrable en la sociedad. Reflexión filosófica. El epílogo reflexiona sobre verdades humanas más amplias. El poder y la riqueza son transitorios, pero las lecciones y la sabiduría perduran. El carácter y la resiliencia definen el impacto duradero de una familia más que los títulos o el dinero. La historia recuerda los cuentos de advertencia, pero también celebra la capacidad humana de adaptarse, perdurar y hallar dignidad en la humildad. Fernando José comprendió que la verdadera medida del legado Vivero no estaba en lo que se perdió, sino en lo que continuaba inspirando y enseñando. Una escena final. En sus últimos días, Fernando José regresó una vez más al lugar de la Casa de los Azulejos. Aunque la gran propiedad había desaparecido, las historias, los recuerdos y los ecos de risas y ambición permanecían en los muros, los jardines y la propia ciudad. Sonrió, comprendiendo que la familia Vivero había dejado una huella permanente en la historia, no a través de la riqueza, sino a través de la historia. Su ascenso y caída habían enseñado lecciones que trascendían generaciones. El legado, en su forma más pura, es eterno porque vive en la conciencia humana. Al cerrar los ojos, Fernando José sintió una profunda sensación de paz. El nombre Vivero, aunque humildado, nunca desaparecería por completo.